Bien, habíamos entonces analizado cuál era el nitrógeno con mayor probabilidad de estar protonado en estado neutro del imidazol, porque el imidazol va a estar neutro, y concluimos que era el nitrógeno tau. Algunos comentarios adicionales. En el caso particular de la burimamida, tenemos que el pKa de este imidazol es 7.25 y eso se debe a que ahora la cadena es más larga y por lo tanto es una cadena que tiene un efecto neto de tipo dador electrónico y no atractor porque no hay un amonio terminal positivo protonado. Aquí en la parte de abajo se describe la ecuación de Hammett para calcular el valor de pKa de un sistema en presencia de un electroatractor con un sigma, ya sea positivo o negativo. Cuando vimos al principio en la parte de diseño, ahí hablábamos de los grupos con sigmas positivos o negativos y en base a eso podíamos seleccionar el mejor atractor o el mejor dador. Ya voy a volver a eso, ya, pero está ahí para refrescarnos un poco la memoria. Miren, dice la cadena presenta un efecto inductivo atractor electrónico. Ya, ¿por qué la cadena era atractor? Pensemos en la histamina. Ya, en la cadena de histamina, la cadena es atractora porque la cadena de histamina tiene un amonio terminal. Dice, el efecto inductivo es proporcional a la distancia. Entonces, contra más larga la cadena, el efecto inductivo se va a perder. Tercero, en el caso particular, ¿no es cierto?, de la histamina, dice la forma tau es la favorecida. O sea, si queremos tener afinidad, queremos un fármaco que imite esa conformación tau protonada favorecida. Entonces, ahí está marcado con la flecha. Lo que está diciendo es, si usted quiere una molécula con alta afinidad H2, tiene que tener esa conformación tautomérica. Tenemos que tener el tautómero NH tau. Esa es la conformación que adopta histamina. Por lo tanto, si yo quiero crear un fármaco que se enlace con buena afinidad, tiene que tener el protón ahí y no en el nitrógeno pi. Entonces, dice, debemos crear estructuras que se encuentren no ionizadas a pH fisiológico y que adopten la forma tau. Entonces, es un desafío no menor que quede NH tau, pero que a su vez el imidazol tampoco se nos vaya a protonar. No queremos un imidazol básico, así que no olviden eso para la prueba. Esto significa buscar estructuras con valores de pKa para el anillo imidazol cercanos al valor de pKa de histamina. Memoria de corto plazo, ¿cuánto era el pKa de histamina? Del imidazol de histamina, 5,7. Ya, entonces, ya, porque el amonio ese era 9,8. Ya, pues yo estoy preguntando por el imidazol. Entonces el desafío no es tan trivial. Repito, queremos un anillo NH tau, que el protón esté ahí, y queremos también que no se protone. Entonces, ¿cómo logramos que el protón quede ahí? Ahora lo vamos a ver. Bueno, la respuesta simple es, si usted quiere que el protón quede ahí, significa que lo que tenemos que hacer es que ese nitrógeno, el que queremos que tenga el protón, sea el nitrógeno con mayor densidad electrónica. ¿Por qué? Porque si es más denso electrónicamente, es más, entre comillas, más básico, entonces él prefiere tener captado el protón en vez que el otro nitrógeno. Porque los nitrógenos básicos captan protones. Aquí el protón captado, entre comillas, es el propio de la estructura. Ya, por eso, cuidado con no confundir los términos. Si queremos que el NH tau tenga el protón, tenemos que incrementar su densidad electrónica. Ya, así que no olviden eso. Ya, entonces, queremos de alguna manera también generar dicho efecto en la cadena. Lo podemos hacer a través de la cadena principal y habría que incorporar dentro de la estructura un átomo atractor electrónico, como dice ahí, de bajo efecto inductivo isóstero además de metileno. Me explico, vamos a la imagen ya más que estar leyendo todo eso que dice ahí. Ahí está la molécula de tiaburimamida, que también resultó ser un antagonista, pero uno de los problemas es que estas moléculas muy azufradas, ¿qué creen ustedes? Generan
compuestos muy azufrados o muy yodados, también hemos nombrado en el pasado, son alergénicos. Bien, ya, entonces, y de hecho esa molécula por eso no llegó a ser fármaco. Tiene 2 azufres ya en la estructura. Y miren, ya, entonces, ¿por qué se puso un azufre ahí? Ustedes dirán, la cadena ahora tiene 4 átomos porque vimos que con 4 átomos funcionaba mejor como antagonista. Se llegó a ese largo ya empíricamente. Tenemos 4 átomos, 1, 2, 3 y 4. Ya, pero ¿por qué pusimos un azufre? Porque un azufre es un electroatractor. Entonces alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no colocó el azufre en la posición 1? Porque sintéticamente es un poco más difícil, nada más que por eso. Pero idealmente el azufre podría estar en la posición 1 y sería mejor. Así que ojo en la prueba, se puede hacer, químicamente complicado, pero podría haber un azufre directamente conectado ahí a la posición 1. Es más fácil que el azufre esté en la posición 2. Y ahí, si ustedes recuerdan sus reacciones de química orgánica, una SN2 de un azufre sobre un metileno es mucho más simple que hacer una sustitución nucleofílica aromática, porque es un anillo aromático. Ya, pero esos son los tecnicismos sintéticos. Ahora, volviendo al anillo, pregunta, este azufre electroatractor, ¿a cuál de los 2 nitrógenos, al tau o al pi, le quita electrones con mayor intensidad? Al pi. ¿Por qué? Porque está más cerca, nada más que por eso. Ya, marquemos eso. Entonces, este azufre quita densidad electrónica al nitrógeno pi, más que al tau. Conclusión, ¿cuál de los 2 nitrógenos es más electroenriquecido al haber un azufre? El tau. Ya, así que esas son las cosas que ustedes a veces razonan al revés o leen al revés en la prueba. Por haber un azufre, indirectamente, el tau se ve más electroenriquecido. ¿Por qué? Porque le quita electrones al nitrógeno que está más cerca, o sea, al pi, desfavoreciendo que él retenga el protón en la forma tautomérica. A eso me refiero. En otras palabras, volvemos a parafrasear esto. Un azufre en la cadena favorece el tautómero NH tau por sobre el tautómero NH pi. Bien, otra observación más, y estaba escrito acá, es que el átomo de azufre, si bien es cierto la cadena sigue siendo de 4 átomos, pero ¿qué efecto neto tiene sobre el largo de cadena? Vimos que una cadena de 4 era óptima, pero este azufre igual genera un efecto en el largo de la cadena. Hace que sea un poco más larga aún, porque el azufre es del periodo 3. Muy bien, esas son conclusiones relevantes. A ver cómo está la memoria de corto plazo. Pregunta, ¿qué función jugaba este otro metil distante del otro lado? Muy bien, reducía la solvatación del sistema. Ya, entonces ya nos estamos pareciendo bastante. Ahora alguien puede decir, oiga, ¿y por qué no colocamos un oxígeno ahí? Un oxígeno es también electroatractor. Pregunta, si usted coloca un oxígeno ahí, el largo de cadena se va a parecer aún más al largo de cadena cuando eran carbonos. Si usted tiene un oxígeno, el efecto inductivo es mayor o menor sobre el nitrógeno pi. Mayor, porque el oxígeno es más electronegativo. De hecho, la electronegatividad del oxígeno es 3.5. Es el segundo átomo más electronegativo después del flúor. Entonces el efecto es mejor, ¿ya? Pero no funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque energéticamente esta molécula tuvo ahora un problema con el agua. ¿Cuál? Es más polar. ¿Y qué va a pasar entonces ahí en esa parte de la cadena? Perfecto. Se solvata, forma puentes de hidrógeno más intensamente, entonces no favorecía la interacción con el target y eso se llama la explicación termodinámica. El fármaco no se puede desolvatar fácilmente porque tenemos ese oxígeno ahí que está estorbando digámoslo así, el agua, ¿no es cierto? Al solvatarlo estorba las interacciones. Una manera de solucionarlo, pero ya genera una complicación mayor, sería esta. A ver, ojo para la prueba, una pregunta de aplicación. Una forma sería, por ejemplo, aquí al lado, colocar ahí un grupo metil. Ayudaría bastante a reducir la solvatación. Yo no puedo alquilar el oxígeno, porque el oxígeno ya tiene los enlaces, pero puedo alquilar al lado. Ya, pero ¿por qué no lo hacen? Porque se genera una complicación estructural mayor. ¿Cuál es? Muy bien, se generó un centro asimétrico y voy a tener 2 enantiómeros.
Entonces estoy complejizando más el problema, por eso no se hace, ¿ya? Bueno, esa es la oxiburimamida y por lo tanto también la descartamos entonces. Nos quedamos con el azufre, ¿ya? Ya, volvamos a la estructura. Ahora, por ejemplo, está sin azufre para mostrar ahora otra estrategia para favorecer esa forma NH-tau. Ya, pregunta. ¿Por qué ahora la inserción de un metil en el anillo de histidina favorece la forma NH-tau? Muy bien, es dador electrónico. Entonces tenemos que este simple metil es un dador por efecto inductivo. Porque es un metil sin nada más. Si ese metil fuese conectado a algo polar, por ejemplo, si en vez de un metil fuera trifluorometano, el trifluorometano es un isóstero de metil. Ya en eso no hay nada que decir. Y si isóstero, el tamaño es prácticamente el mismo, los flúor son pequeños, ya, pero ¿va a generar el mismo efecto electrónico? No, porque al tener flúor es un atractor. Entonces no serviría. Así que cuidado en la prueba con moléculas parecidas. Un trifluorometano quitaría electrones. Pero el metil es un dador electrónico. ¿A cuál le dona electrones más fácilmente? ¿Al tau o al pi? Perfecto, le dona al tau porque es el que está más cerca. Efecto inductivo, recuerden, depende de la distancia. Se favorece entonces el conformero NH tau. Ese va a estar favorecido, ese va a estar protonado. Entonces, estrategia 1, colocar el azufre, sirve. Estrategia 2, colocar un metil, también sirve. Estrategia combinada, usemos ambos. Tanto tener azufre en la cadena como tener ese metil en el imidazol. Así que se van a ocupar ambas estrategias combinadas. Y ahí lo tenemos. Pero tampoco sirvió desde el punto de vista farmacocinético y toxicológico. Este compuesto es perfecto desde el punto de vista de la racionalidad. El único problema fue que tenía un efecto adverso grave, que era granulocitopenia, o sea, una reducción de los glóbulos blancos en la sangre. Mataba, destruía glóbulos blancos, por lo tanto, tenemos que modificarlo. Y uno de los grupos funcionales que está asociado a la granulocitopenia es este grupo funcional terminal, que es un grupo que ya vimos, es un grupo polar, es un grupo que tiene el patrón NH, este de acá, pero tiene azufre y eso nos está generando algún tipo de problema a nivel de los glóbulos blancos. Entonces ahora echamos mano de todos los conocimientos de isósteros que ustedes ya tienen ahí guardados en la memoria. ¿Por qué isóstero podemos reemplazar eso? Bueno, hay muchas alternativas, se probaron varias, vamos para allá. Porque eso es un pseudocarbonilo. Entonces cualquier isóstero pseudocarbonilo en teoría podría servir. Vamos hacia allá. Y ahí tiene varias estrategias. ¿Ya? Estrategia 1, ahí lo tenemos, simplemente cambiar el azufre por un oxígeno. Sigue siendo no básico porque el oxígeno, ¿no es cierto?, también permite la resonancia. Estrategia 3, cambiar por un NH. ¿Por qué? Porque también, ¿no es cierto?, ahora está en resonancia, pero aquí hay un pequeño problema. Dijimos que de preferencia esto tiene que estar neutro. ¿Qué pasa aquí abajo? Se va a protonar, porque esto es una guanidina. Es una guanidina con un metil. El metil incluso le dona electrones al nitrógeno, ¿ya? Entonces, este es básico. Y como es básico, entonces va a estar protonado a pH 7. Como no queremos que esté protonado, tenemos que quitarle la basicidad. Y para quitarle la basicidad, tenemos que conectarle un grupo atractor electrónico. Pero no cualquier atractor. ¿Cuál era el pKa de una guanidina? 12. O sea, es uno de los grupos orgánicos más básicos que existen. 12. ¿Cuánto es el pKa del hidróxido de sodio, por ejemplo? Del NaOH. 14. Imagínense, esto es 12. Para hacer algo orgánico es súper básico. Por lo tanto, necesitamos un atractor electrónico, pero un atractor electrónico fuerte, súper atractor, porque no cualquiera va a lograr quitarle la basicidad. Vamos a la siguiente tabla. Aquí hay una imagen, ya me voy a detener en eso. Me interesa que pensemos en cómo le quitamos la basicidad. Acá.
Y aquí hay un gráfico que es relevante. Es relevante porque nos permite ahora razonar de qué grupo escoger. Es un diagrama tipo Hammett, donde tenemos el P casual con la constante de Hammett en el eje X. La constante de Hammett sigma podía ser positiva o podía ser negativa, pasando por valores cercanos a cero. Cuando la constante de Hammett es positiva, ¿el grupo era un dador o un atractor? Entonces, el sigma nos mide el efecto dador o atractor de un grupo funcional. El sigma puede ser positivo o puede ser negativo. Ustedes no tienen por qué saber los valores. Si es que hay alguna pregunta de aplicación se les va a dar. Pero si es que yo les doy el grupo funcional, ustedes pueden razonar y decir si eso va a ser positivo o negativo. No me van a poder entregar el valor, pero sí decir si es un dador o atractor simplemente. Ya, ¿qué pasa? Cuando es positivo es un... Ya, muy bien, es un atractor. Regla mnemotécnica, el signo más parece una T. Una T que está en atractor. Pero en dador no hay T. Ya, así que siempre hay que buscar algún tipo de asociación. Ayuda bastante ya alguna regla mnemotécnica para recordar eso. Por lo tanto, pregunta, ¿dónde están los mejores atractores? ¿A la derecha del gráfico o a la izquierda del gráfico si el eje X es el valor sigma? A la derecha del gráfico. De hecho, aquí no es necesario colocar los valores negativos porque no nos interesan. Nosotros queremos atractores electrónicos, pasando por el cero ahí, que sería un protón, que es el punto de referencia. El protón es cero. ¿Okay? Entonces, los mejores atractores serían, si nos vamos aquí a la derecha, hay dos, y muy parecidos. Ya, ¿cómo se llaman estos grupos? Perfecto, ya, entonces ahí tenemos el ciano o nitrilo. ¿Y el otro se llama? Perfecto, y el nitro. ¿Cuál de los dos genera menos estrés radicalario? El ciano. El nitro tiende a generar estrés radicalario, entonces lo vamos a descartar. Vamos a ocupar el ciano. El nitrilo lo vamos a conectar porque es uno de los mejores y le logra eliminar la basicidad. Si ese grupo no fuera tan básico, tendríamos más opciones. Pero como es tan básico, nos quedamos bastante cortos de grupos atractores y tenemos entre esos dos prácticamente son los únicos. De hecho, fíjense que un acetil está más o menos aquí al medio. Un acetil, imagínense que igual es atractor, que igual tiene resonancia, pero está en el centro de la recta. Necesitamos grupos extremos. Bueno, fue así como probando ambos y viendo el efecto de nitrilo, que era mejor, menos tóxico, se llegó a cimetidina. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña recapitulación ya de todo lo que hemos visto para poder racionalizar este efecto. Creo que esta es la última. A ver, no, quedan algunas pequeñas consideraciones ahí metabólicas, pero antes de ver eso, ya, primera pregunta. ¿Cuál fue la razón que nos llevó a elongar la cadena? Y ahí fue donde invertimos en gran parte de la explicación el primer bloque. La histamina, ¿cuántos carbonos tiene? 2, ya, perfecto. Entonces la histamina tiene 2 carbonos. Y acá tenemos 4 átomos. Esto es más largo que una cadena de 4 carbonos porque uno de ellos es azufre, que es un poquito más grande. Ya, la racionalización de alargar la cadena era porque cadenas cortas generan efecto agonista parcial. Cadenas largas se perdía una interacción clave generando solo el efecto antagonista. Entonces, alargar la cadena permitió conseguir efecto antagonista. Entonces, número 1, el alargamiento de la cadena generó efecto 100% antagonista. Cadenas cortas de 3 o menos, 2 por ejemplo, se preserva el efecto agonista parcial. Nos alejábamos de esa interacción agonista alargando la cadena. Segundo, ¿por qué en vez de probar, en vez de tener ese anillo imidazol, ¿por qué no tener, como en el caso de la difenidramina o cualquiera de los antagonistas H1, que son los otros, anillos de simples bencenos u otra cosa? ¿Por qué tuvimos que dejar el imidazol? ¿Cuál era la racionalidad de mantener el imidazol?
Necesitamos, claro. Ya, y pregunta, ¿y si borramos, por ejemplo, ese nitrógeno, va a ser bueno? No, ninguno de los dos. Entonces, necesitamos esta agrupación que habíamos llamado, que era una agrupación de tipo imidina, o sea, nitrógeno, carbono, nitrógeno. Necesitamos ese patrón porque ambos establecen puente de hidrógeno con el receptor H2. Por eso que no podemos cambiarlo por cualquier otra cosa que se nos ocurra, ¿ya? Hoy día se han probado nuevos derivados, sí, se han probado otros derivados que además en otras interacciones, o sea, si usted pierde el imidazol, tiene que de alguna manera recuperar interacciones con otros grupos. Por eso que cuando usted busque, por ejemplo, la famotidina, usted va a decir, pero ahí hay un furano, profesor. Sí, pero al perder esa interacción se recuperó con otros grupos que tiene la molécula. Ya, por eso que es tan relevante esos puentes de hidrógeno para el anclaje. Pregunta. Ya, entonces necesitamos que esté la agrupación del imidazol. El imidazol neutro o básico. El imidazol tiene que estar neutro o protonable a pH 7. ¿Cómo va a interactuar esa cimetidina con el target? Sí, tiene que estar neutro, ¿ya? Todo lo que hemos visto, y no lo olviden, hasta acá ha sido el desarrollo de moléculas que tienen que estar neutras. Conviene que los antagonistas sean neutros. No conviene que el imidazol se protone, tiene que estar neutro. Entonces, ¿qué cosas o qué cosa tal vez debería decir específicamente hizo que el imidazol se mantenga neutro? Porque si el pKa del imidazol fuera 7, que es el pKa de un imidazol aislado sin nada, el imidazol solito es pKa 7. Pero ¿qué hizo que esto no tenga pKa 7? Porque si fuese 7, ¿cuál es el porcentaje de ionización? 50 y 50. Y eso ya nos perjudica. La mitad va a estar protonado. Ya, pero ¿qué cosa particular de la estructura hizo que el imidazol no fuera protonable? Ya, entonces, ¿y eso se consiguió con qué átomo? A ver, cuidado. Solo uno. Ya, muy bien. Entonces, el azufre es el átomo electroatractor. Ya, claro, ahí vamos a la otra parte, así que ojo en la prueba ya, porque va a estar diferenciado esto. El átomo electroatractor fue el azufre. Él hace que el imidazol no tenga un pKa de 7. Le baja el pKa para que no se protone. ¿Por qué no lo conectamos en la posición 1? Memoria de corto plazo, lo mencionamos hace pocas diapos. Era muy difícil de sintetizar. O sea, si es que se hace, que sería mucho más caro, igual serviría. Ya, ojo en la prueba, un azufre ahí serviría. No es que sea malo, que haga que el efecto no ocurra, sería mejor, pero sintéticamente es caro. Ya, entonces, ¿y cuál ya? Entonces, eso sería respecto al azufre. El imidazol tiene que estar neutro. Entonces, esa neutralidad del imidazol se consigue con el átomo de azufre. Ya, si un azufre es electroatractor, porque es más electronegativo que un carbono, ¿por qué no reemplazarlo por un oxígeno? Vimos ejemplos ya. Sí, va a ser atractor un oxígeno. Se solvata mucho. Ya genera una capa de agua en torno a la molécula que le impide interactuar bien con el target. Ya, entonces el azufre es no solvatable. Cuatro. ¿Qué rol juega el grupo metil del anillo imidazol? Ya, es un dador electrónico, o sea, ¿qué es lo que está favoreciendo específicamente? Claro, la forma NH tau protonada. Cuidado, este metil, ya, y ahí van a haber alternativas distractoras, este metil no está para incrementar la basicidad del imidazol. Técnicamente, pregunta, ¿incrementa parcialmente la basicidad del imidazol? Sí, y eso no es lo que queremos. ¿Ya? Está acá para que se favorezca la forma NH tau. Ese es el efecto. Que incremente un poquito la basicidad es algo colateral indeseable, de hecho, en este caso, que afortunadamente lo contrarresta el azufre. Pero lo que aquí se busca es que ese metil
permita esta configuración. Le dona electrones, entonces ese prefiere retener el protón en estado neutro. Ya, entonces el metil favorece la forma NH-tau. Ya, quinta pregunta. Todo esto es el sumario de relación estructura-actividad. ¿Ya? Y con esto ya estoy casi terminando para darle el tiempo para el control. Miren, acá en la parte final, ya en la sección polar, en la cabeza polar, ¿cuáles son los grupos que establecen interacciones relevantes con un carboxilato dentro de la molécula? Ya, la guanidina. Específicamente, ¿qué átomos son claves para esa interacción doble con un carboxilato? Muy bien. Se considera el de la cadena y se considera ¿cuál ahora? Muy bien, el terminal. Y aquí podríamos decir, este también es terminal, sí, pero esto no es NH. Ya, tiene que ser el otro, claro, el NH que está ahí. Ya, y ese NH entonces con el otro hacen una interacción favorable con un residuo de carboxilato. Entonces ese carboxilato está negativo. Ya, y última pregunta relacionada con la relación estructura-actividad. ¿Qué rol juega este grupo metil terminal? Lo mismo, evitar la solvatación, tal cual. ¿Ya? Y el nitrilo ya vimos que es el que le quita la basicidad al sistema.